Hola a todas y a todos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien atravesando esta cuarentena o lo mejor que podamos, y que se queden en su casa. A ver si logramos salir de esto lo antes posible y nos vemos de nuevo en las aulas. Bueno, la clase pasada tuvimos la primer clase sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, empezamos a ver cuál es toda la estructura que se armó en el ámbito de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, para promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. Ahí dentro vimos cuáles son los principales tratados de la OEA. Siempre es importante no confundir los que son los tratados del sistema interamericano que rigen para el continente americano de los tratados del sistema universal que rigen en el ámbito de Naciones Unidas. Entonces ahí vimos los principales tratados y fundamentalmente los dos órganos principales del sistema interamericano, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es un tribunal, sino un órgano político y que tiene múltiples funciones y formas de promover los derechos humanos en la región, y por otro lado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí es un tribunal y por lo tanto actúa en el marco de un juicio, por un lado, que se hace contra un Estado por violación a los derechos humanos, y por otro lado también vimos que tiene otra función, o sea, por un lado esta primera que les decía, que se llama función contenciosa, y por el otro lado una función que se denomina función consultiva, donde el tribunal funciona como órgano de interpretación de los tratados. Les va diciendo a los estados qué significa cada uno de los derechos reconocidos en los tratados o los distintos artículos que tienen los tratados del sistema interamericano para guiarlos en el cumplimiento de los derechos humanos respecto de ese derecho o ese artículo que esté interpretando. Por ejemplo, si los estados quieren saber cómo funciona la colegiación obligatoria de periodistas vinculadas con la libertad de expresión, pueden ir y mirar la opinión consultiva en esa materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así con diversos temas. La clase de hoy está destinada a profundizar sobre el denominado sistema de peticiones individuales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué es el sistema de peticiones individuales? Bueno, es lo que uno se imagina en la cabeza cuando piensa en general en estos órganos internacionales. La típica denuncia. ¿Soy víctima de una violación de derechos humanos? Bueno, ¿qué puedo hacer frente a esa violación? ¿A dónde puedo recurrir? ¿Y cómo es ese procedimiento? ¿Cómo es el procedimiento una vez que yo decido hacer la denuncia? Entonces, básicamente es un mecanismo de protección o un procedimiento que regula el funcionamiento de esa denuncia internacional. Con uno de los dos cursos, no me acuerdo con cuál de las dos comisiones, habíamos visto, por ejemplo, que uno de los casos que llegó de Argentina al sistema interamericano es el caso de Walter Bulacio. Es un chico que había ido a ver a los Redonditos de Ricota en obras a mediados de los 90, y en ese momento en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires todavía se permitían las razias. O sea, llegaba la policía con camiones celulares y no tenía una orden de detención o un motivo, sino que detenía masivamente personas. Eso le pasó a Walter, fue en ese momento entonces detenido y alojado en una comisaría y golpeado en la comisaría, y muere una semana después producto de esos golpes en el hospital. Entonces, uno qué querría si fuera la familia de Walter Bulacio, ¿no? Obtener justicia, que los responsables de ese crimen sean castigados por el hecho cometido. Sin embargo, la justicia argentina pasaban los años y la investigación no avanzaba. Entonces, en un momento, los familiares deciden presentar su denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y finalmente eso llega a la Corte y termina con una sentencia en la que condena al Estado argentino a varias cosas, entre otras a eliminar las razias de la legislación argentina, que fue lo que se vino haciendo progresivamente en muchas provincias durante todos estos años.
Entonces, bueno, eso es como un ejemplo, ¿no?, de los casos que pueden llegar al sistema interamericano de derechos humanos. En principio, como línea general, ¿qué va a llegar en principio siempre? Y bueno, lo que sea, lo que uno pueda caracterizar como una violación de derechos humanos y que la pueda encuadrar en algún artículo de un tratado del sistema interamericano, de un tratado del sistema interamericano. Ahora lo vamos a ver eso con mayor profundidad, ¿no?, con mayores requisitos. ¿Dónde está regulado el sistema de peticiones individuales, este sistema de denuncias? Por un lado, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 44 y siguientes. Por otro lado, en el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte, y por el otro lado, en los reglamentos de estos dos órganos. Les paso así para que vean. Ahí aparecen las regulaciones. ¿Cómo funciona el sistema de peticiones individuales? En primer lugar, hay dos subsistemas. Uno es para los estados que no son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, Estados Unidos, Venezuela, Canadá, que respecto de ellos, cuando uno quiere hacer una denuncia, tiene que hacerla, la hace ante el mismo órgano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo va a hacer por violaciones a la Declaración Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque acabamos de decir, son estados que no ratificaron, por lo tanto no forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nosotros vamos a hacer hincapié en el sistema que rige para los estados que sí ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque Argentina es un estado parte de esa convención, llamada o conocida también como Pacto de San José de Costa Rica. Cuando uno estudia el procedimiento de peticiones individuales, es necesario hacer una primer división, si quieren, pedagógica o esquemática, y que también la van a hacer en el segundo examen cuando hagan un simulacro de juicio ante la Corte Interamericana, que es la etapa de admisibilidad y la etapa de fondo. Etapa de admisibilidad y la etapa de fondo. En la etapa de admisibilidad, uno estudia, en la etapa de admisibilidad, uno estudia básicamente si se cumplen los distintos requisitos necesarios para que el tribunal, para que la Comisión Interamericana pueda empezar a estudiar el caso, pueda empezar a ver si hubo o no una violación de los derechos humanos. O sea, todavía es un momento donde uno está mirando si se dan todos los requisitos que me pide la Convención Americana para poder avanzar. Es decir, uno estudia si el caso es admisible o inadmisible. Para que eso sea así, es necesario, para que un caso sea admitido por la Comisión Interamericana y después en una segunda instancia que estudie si hay una violación de derechos humanos o no, pero para que sea admitido hay requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana por un lado, y además la Comisión Interamericana tiene que resultar competente en el caso que le estamos llevando a conocimiento. Entonces, les decía, dos etapas, una de admisibilidad, donde miro requisitos de procedencia y competencia, y por otro lado, una etapa de fondo, una segunda etapa de fondo, donde la Comisión Interamericana ya va a estudiar si hubo o no una violación de derechos humanos. Entonces, un punto importante, esto que estamos hablando, como ven, les estoy contando que la denuncia se presenta ante la Comisión Interamericana, ya lo vimos la clase pasada, pero para repasar. Recuerden que cuando uno es víctima de una violación de derechos humanos, la denuncia se presenta siempre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hay toda una gran etapa que es ante la Comisión, y después, si
nuevamente, si se cumplen un montón de condiciones, eventualmente ese caso podrá ser llevado a la Corte Interamericana, pero nunca una persona se presenta sola ante la Corte Interamericana en el marco de este sistema de denuncias. Entonces, en primer lugar, el análisis de la competencia. Uno manda un caso, por ejemplo, el caso de Walter Bulacios, que hablamos, y lo primero que hace la Comisión Interamericana es recibirlo y analizar si ella es competente respecto de ese caso. La competencia la analizamos fundamentalmente en 3 dimensiones. La competencia desde el punto de vista personal, la competencia desde el punto de vista temporal y la competencia desde el punto de vista material. Si miramos la competencia personal, ¿qué tenemos que analizar en el ámbito de la competencia personal? Si quien denuncia está facultado para denunciar por el tratado, por la Convención Americana, y si quien es denunciado es un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ejemplo, si yo quiero presentar si voy a la Comisión Interamericana con mi denuncia por un caso de torturas como el de Walter Bulacio y hago una denuncia contra Italia, la comisión enseguida me va a decir, no, ¿a usted qué le pasa? Este es el continente americano, estamos trabajando para los estados del continente americano y además tienen que haber ratificado este tratado, o sea que Italia nunca podría ser porque no es del continente americano, tampoco lo puede ser Estados Unidos porque no es parte de la Convención Americana, o sea que no podemos hacer una denuncia por este sistema que estamos analizando previsto en los artículos 44 y siguientes de la Convención Americana. En segundo lugar, la competencia material. ¿Qué miramos en la competencia material? Miramos si la comisión, si los hechos que fueron denunciados encuadran en alguno de los tratados del sistema interamericano respecto de los cuales la comisión tiene competencia para resolver un caso de denuncia. O sea, tiene competencia en el marco de este sistema de peticiones individuales. Por ejemplo, un tratado sobre el que tiene competencia es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero hay otros tratados, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, les brinda competencia a la Comisión y a la Corte solo respecto de 2 artículos. El artículo 8 relativo a los derechos sindicales y el artículo 13 relativo al derecho a la educación. Después hay otros tratados del sistema interamericano que también les asignan competencia en el marco de este sistema de peticiones individuales, como la Convención de Belém do Pará para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer o la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, entre otros. Entonces, volvemos, la competencia, en el ámbito de la competencia material, miramos si la comisión puede entender respecto de un tratado que se está alegando como violado y los hechos encuadran bajo ese tratado o potencialmente encuadran. Después uno puede decir que no hubo violación, pero en principio pueden encuadrarse ahí. El tercer aspecto de la competencia es la competencia temporal. ¿Sobre qué hechos? ¿Respecto de qué hechos puede entender la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, en principio siempre, o la regla general es que siempre sobre hechos que hayan ocurrido con posterioridad a que el Estado haya ratificado el tratado, porque no lo vamos a hacer responsable de algo sobre lo que él no se había comprometido, no podemos volver 20 años atrás. Salvo que algunos supuestos excepcionales, por ejemplo, los casos de desapariciones de personas que continúan en el tiempo, donde las violaciones a los derechos humanos se siguen reproduciendo, por ejemplo, la violación al derecho a la libertad personal, porque hasta tanto no aparezca la persona o no sepamos cuál es su destino final o su paradero. Entonces, parte de esa desaparición que engloba la desaparición forzada, violaciones a los derechos humanos, bueno, va a continuar
una vez que el Estado ratificó el tratado, si es que no sabemos el destino final o el paradero de esa persona. ¿Quién puede presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? En principio, el tratado, la Convención Americana, reconoce una legitimación amplia, porque dice que puede presentar una denuncia por violación a los derechos humanos cualquier persona o grupo de personas o un Estado parte. Eso lo dice el artículo 44 y 45. O sea que fíjense que no se requiere el permiso de la víctima. Si uno toma conocimiento y quiere hacer una denuncia, una persona la puede hacer ante la Comisión Interamericana. Aunque en la realidad, en los hechos, la existencia de la víctima es importante y a la Comisión le interesa escuchar a las víctimas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? Recuerden que estamos viendo toda una primera etapa que es la admisibilidad del caso. Todavía estamos en la primera etapa, la admisibilidad del caso. ¿Cuáles son los requisitos? La Convención Americana estipula, por un lado, requisitos formales, que son el nombre, la dirección, la nacionalidad, la firma, el domicilio, etc. Y por otro lado, y estos son los más importantes, requisitos sustanciales. Esos requisitos sustanciales están reconocidos en el artículo 46 de la Convención Americana y son 3. Que se hayan, por un lado, en primer lugar, que se hayan agotado los recursos en la jurisdicción interna, que la denuncia sea presentada dentro de un plazo de 6 meses y que la materia no se encuentre pendiente de otro proceso internacional. Ahora voy a cada una. Que se hayan agotado los requisitos de jurisdicción interna. ¿Qué quiere decir? Recuerden que el derecho internacional de los derechos humanos es subsidiario al del Estado. O sea, primero se pretende que si hay una violación de derechos humanos, la resuelva cada Estado dentro de su jurisdicción. Solamente si no es posible reparar esa violación en el ámbito interno del Estado, o sea, si el Estado no funciona, si sus estructuras fallan en atender y reparar a esa persona que fue víctima de una violación de derechos humanos, se puede recurrir a una instancia internacional. Entonces, primero, agotar los recursos internos. Segundo, que la denuncia sea presentada en un plazo de 6 meses. ¿En un plazo de 6 meses desde cuándo? Desde la decisión definitiva del último órgano que puede intervenir en el caso. Por ejemplo, yo fui abogada de un caso respecto de un allanamiento masivo que se produce en la provincia de Formosa en el año 2002. Entran a una comunidad indígena, detienen a cientos de personas, niños, mujeres, ancianos, los llevan a comisarías. En las comisarías les hacen cometen distintas torturas, por ejemplo, la práctica del submarino, abusan sexualmente de las niñas y las adolescentes o jóvenes indígenas. ¿Por qué? Porque decían que había muerto en un campo vecino una personal de seguridad no indígena y que la culpa lo tenían los indígenas. Entonces se hace todo ese procedimiento incluso con la presencia de un juez. Entonces nosotros hacemos la denuncia en el ámbito interno, pero a los 3 meses el juez que interviene declara el sobreseimiento de todos esos policías y nosotros nos quedamos sin nada más que hacer. ¿Por qué? Porque una ley de la provincia de Formosa dice que las decisiones de sobreseimiento son inapelables. Entonces, en este caso, los recursos internos se agotaron con esa decisión de sobreseimiento, porque nosotros no podíamos hacer nada más. Digo porque uno a veces tiene la fantasía de que agotar los recursos internos es siempre llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se llega después de un largo recorrido y en algunos poquitos casos que cumplan con la ley que regula el recurso extraordinario ante la Corte. O sea que no todos los casos llegan a la Corte Suprema. Y el tercer requisito, les decía, que no haya litispendencia. Litis
juicio, pendencia, pendiente, que no haya un juicio pendiente ante otro órgano internacional. Dicho sencillamente, uno tiene que elegir cuando va a hacer una denuncia por violación de derechos humanos. O va al sistema interamericano y la presenta en la comisión, o va a las Naciones Unidas, si tu estado es parte de algún tratado que pueda funcionar en el caso que tenés que denunciar, va a las Naciones Unidas, por ejemplo, la Argentina, y no se puede presentar en los dos al mismo tiempo. Si la comisión ve que tu caso está presentado en un órgano de Naciones Unidas, directamente lo declara inadmisible. Por otro lado, ¿cómo tienen que ser los recursos para agotar para cumplir con el agotamiento de los recursos internos? Bueno, ahí ustedes tienen para estudiar la primer sentencia del caso Velázquez Rodríguez. El caso Velázquez Rodríguez es la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de su historia. Tiene una sentencia sobre excepciones preliminares, que es la que tienen que estudiar, y ahí la Corte Interamericana explica cuáles son las características. Es un caso sobre desaparición forzada de personas. Ahora, ustedes tienen que saber lo que dice la Corte Interamericana sobre desaparición forzada de personas. No lo tienen que saber porque todavía no la estudiamos, la desaparición forzada de personas, la vamos a estudiar más adelante. Lo único que tienen que saber son todos los párrafos en los que habla sobre el agotamiento de los recursos internos y sus características. ¿Qué dice el tribunal? Dice que los recursos que uno está obligado a agotar tienen que ser adecuados, o sea, idóneos para resolver la violación de derechos denunciadas. Por otro lado, dice que tienen que ser efectivos, capaces de producir los resultados para los cuales fueron concebidos esos recursos. Por ejemplo, dice, no son efectivos los recursos que tardan muchísimo tiempo o a los que no se les da trámite durante el terrorismo de Estado en Argentina. Por ejemplo, los habeas corpus resultaban inefectivos porque vos los llevabas a un juez y muchos los guardaban en un cajón y no los tramitaban. O sea que era imposible en ese caso agotar los recursos internos, porque vos te presentabas con el recurso adecuado en la legislación argentina frente a una detención de personas o una desaparición, que es el habeas corpus, y ahí ibas a quedar siempre, digamos, sin respuesta porque la justicia no actuaba. Por otro lado, los recursos tienen que ser idóneos para sanear la situación denunciada, o sea, tienen que poder reparar la violación de derechos humanos dentro de los límites que tiene una reparación, porque hay violaciones de derechos humanos, por ejemplo, que son irreparables, o que no son reparables en su totalidad. Una tortura, ¿no? Si alguien es torturado, la reparación que pretende volver las cosas al estado anterior, y bueno, es complejo porque todo eso que atravesó la persona es difícil de reparar en su totalidad, pero sí podemos reparar algunos otros aspectos, que le den un tratamiento psicológico, aspectos económicos, que echen a las personas que torturaron. O sea, se puede conseguir parte de la reparación de esa tortura, por ejemplo. Ahora bien, ¿dónde están reconocidos estos requisitos de los que hablamos para presentar una petición? En el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese mismo artículo 46 contiene un conjunto de excepciones al agotamiento de los recursos internos. Es decir, siempre uno está obligado a agotar los recursos internos en todos los casos, o hay salvedades, hay excepciones. Y bueno, la Convención Americana, este artículo 46, contiene un conjunto de excepciones, porque como yo les decía, por ejemplo, en los casos de habeas corpus, en el terrorismo de Estado, entonces, ¿qué hacía esa gente o los familiares? Listo, no podía hacer nada con su vida. Y de hecho, el sistema interamericano cumplió un rol central durante las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en Argentina. Fue un órgano de presión muy importante y que elaboró una jurisprudencia importante.
Entonces, ¿cuáles son esas excepciones? La Convención Americana dice que uno no va a estar obligado a agotar los recursos internos, por un lado, cuando no exista el debido proceso legal en el estado que está siendo denunciado. Por ejemplo, si los jueces no son independientes en la justicia, o si se impide el acceso a al derecho a ser oído, o sea, no te permiten ser oído, o no te permiten tener un abogado, o presentar las pruebas en tiempo y forma, o la defensa que te ofrecen, que te brinda el Estado es totalmente ineficaz. Bueno, cuando fallan los requisitos del proceso, el debido proceso, entonces ahí ya no estás obligado u obligada a agotar los recursos internos. Primera excepción. Segunda excepción, cuando se le impida a la víctima el acceso a los recursos directamente, o sea, a vos te impiden el acceso a la justicia o a los recursos. Y ese impedimento puede ser tanto por motivos legales, jurídicos, te están excluyendo, o por motivos de hecho, como esto que decíamos recién de los habeas corpus en el terrorismo de Estado. De hecho, no te permitían el acceso a los recursos o la justicia, porque después no funcionaban. En la opinión consultiva 11 del año 1990 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en estas que funcionan como órgano de interpretación, la Corte dijo que, por ejemplo, no vas a estar como exceptuado por este motivo, porque se impide el acceso a los recursos, cuando una persona es indigente y el Estado no te brinda los medios para pagar un abogado y acceder a la justicia. Entonces la persona que es indigente no lo puede pagar. O cuando exista un temor generalizado de los abogados de llevar tu caso. O sea, vos te presentás ante un abogado y nadie quiere llevar tu caso. Durante el terrorismo de Estado podía pasar bastante eso, que te costara conseguir un abogado que quisiera en ese marco, en el marco de un sistema represivo y autoritario, animarse a llevar los juicios, por ejemplo. El tercer supuesto que prevé la Convención Americana en el artículo 46 como salvedad, como excepción al agotamiento de los recursos internos, es cuando haya retardo injustificado en la decisión. O sea, vos vas a los tribunales, pero los tribunales no actúan con debida diligencia. Hacen la plancha en criollo o actúan muy despacito. Como que los que le contaba que pasó con el caso de Walter Bulacio. Pasaron muchos años y la investigación no avanzaba. Entonces uno tampoco se puede quedar eternamente esperando que la justicia funcione y brinde respuestas. Si eso pasa, si se configura un supuesto de retardo injustificado, uno puede igual entonces presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana y explicar que hay en el caso una situación de retardo injustificado. Ahora bien, ¿cuándo hay retardo injustificado en un caso concreto? Bueno, para eso la jurisprudencia, en especial la Corte Interamericana, en distintos casos, por ejemplo en el caso Furlan contra Argentina, fue delineando distintos criterios para establecer cuándo se produce una situación de retardo injustificado. Y dice que para analizar si hay retardo injustificado o no en un caso, hay que estudiar 4 variables. Primero, la complejidad del asunto. Se imaginarán que no es el mismo el tiempo que se le da a la justicia para resolver un amparo individual por falta de medicamentos en un caso de salud que el que se le da a la justicia para resolver el caso de la ESMA, donde hay miles de víctimas y cientos de imputados. Entonces, la complejidad del asunto va a impactar sobre el tiempo que tiene la justicia para actuar en un caso concreto. El segundo criterio que se analiza es la diligencia de las partes, la actividad del interesado. O sea, ¿estuvieron obstaculizando el proceso presentando recursos?
eh, hicieron lo que tenían que hacer como parte cuando se los pedían los jueces o los fiscales. Bueno, ¿cómo actuaron? Si actuaron correctamente, diligentemente o obstruyendo el proceso, las partes. El tercer aspecto que se estudia es la actividad del órgano judicial. O sea, ¿cómo actuó el juez? ¿Cómo actuó el fiscal? ¿Actuaron correctamente, pidiendo las medidas que tenían que pedir, produciendo prueba, sacando las decisiones judiciales en los tiempos procesales que corresponden? Ese es el tercer punto que se analiza. Y el cuarto, que es bastante más nuevo y que está en esta sentencia de la Corte Interamericana en el caso Furlan, es la afectación generada en la víctima por la duración del procedimiento judicial. Por ejemplo, en ese caso Furlan, que era un niño con discapacidad y que el juicio civil duró 12 años, el tiempo que tardó la justicia en reconocerle la indemnización que él necesitaba para su tratamiento médico hizo que su discapacidad se volviera irreversible, porque él necesitaba tratamientos de recuperación, de kinesiología, psicológicos, psiquiátricos en ese momento para poder revertir parte de la discapacidad que lo acajaba después de un accidente. Entonces, allí la Corte Interamericana